Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Siempre que pensamos en la antigua Roma, nos vienen a la mente casi de forma automática imágenes de grandes emperadores, legiones marchando por toda Europa y muchísimo mármol blanco. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo era el día a día real de un ciudadano romano corriente? En este análisis visual vamos a hacer un recorrido histórico de lo más fascinante. Vamos a viajar desde los rincones más íntimos de un hogar romano hasta el rugido ensordecedor de las multitudes en sus enormes arenas. Es básicamente una anatomía de adentro hacia afuera de una sociedad que, como vamos a ver, no es tan diferente a la nuestra. Para que sea fácil de seguir, hoy vamos a estructurar este análisis en 5 grandes bloques. Veremos la familia y el matrimonio, la crianza y la educación romana, cómo organizaban el tiempo, cómo eran sus viviendas y terminaremos con su gran pasión, el ocio y los espectáculos. Arrancamos con el primer bloque. Sección 1, la familia y el matrimonio, la auténtica base de su sociedad. Y aquí tenemos la figura en torno a la cual giraba absolutamente todo, el pater familias. Lo más alucinante de este concepto es que no era simplemente un padre en el sentido moderno, que era el dueño y señor absoluto. Su autoridad abarcaba toda la gestión legal y financiera de la casa y además era vitalicia, duraba hasta el día de su muerte. Los esclavos, que se consideraban literalmente una propiedad más, caían directamente bajo su mando. Pero ojo, que su poder no terminaba ahí. El pater familias también tenía un rol espiritual súper importante. Era el encargado de oficiar los ritos religiosos en casa, rendía culto a los lares, que eran los protectores del hogar, a los penates, que guardaban la despensa, y a los manes, los espíritus de los antepasados que recordaban usando unas máscaras de cera. Vamos, que era el pilar terrenal y espiritual de toda la familia. Todo en Roma tenía un porqué, una función súper estratégica, y el matrimonio, desde luego, no iba a ser menos. Existían 2 modelos principales. Por un lado, teníamos el matrimonio cum manu, donde la mujer pasaba a formar parte total y absoluta de la familia de su marido. Pero si nos fijamos en la otra opción, el matrimonio sine manu, la mujer seguía legalmente bajo la autoridad de su propio padre. Lo más curioso del asunto es que este último era el arreglo más común de todos. ¿Por qué? Pues por puro pragmatismo. Este sistema permitía a la mujer, que pasaba a ser la matrona de la casa, recuperar íntegramente su dote si la cosa acababa en divorcio. Una mentalidad práctica a más no poder. El proceso de casarse estaba lleno de rituales supermarcados. Todo empezaba con los esponsales, que era el compromiso oficial donde se intercambiaban los anillos. Justo la víspera del gran día, la novia ofrecía sus juguetes infantiles a los dioses, como símbolo de que dejaba atrás la niñez. El día de la boda, ella llevaba un manto de un color azafrán muy llamativo. Pero lo mejor venía al final, en el festín. El banquete culminaba con un teatrito bastante dramático. Se simulaba un falso secuestro, donde el novio cogía a la novia en brazos y se la llevaba a su nueva casa, mientras ella sostenía una rueca, que era el símbolo definitivo de su nueva vida como administradora del hogar. Pasamos al siguiente punto. Sección 2, crianza y educación romana. Aquí es donde nos damos cuenta de lo durísima que era la vida en aquella época, incluso desde el minuto cero. El nacimiento implicaba un ritual de reconocimiento que era literalmente una cuestión de vida o muerte. El recién nacido se ponía en el suelo. Si el padre se agachaba y lo levantaba, el bebé era aceptado en la familia. Si lo ignoraba, el niño quedaba abandonado a su suerte. Para los que sí eran aceptados, venía luego una protección mágica. Se les colgaba un amuleto al cuello para alejar los malos espíritus durante su infancia. A los niños se les ponía una bulla y a las niñas una lúnula, amuletos que no se quitaban hasta llegar a la edad adulta. Si el niño lograba superar esa infancia, llegaba la hora de la educación. Y hay que dejar claro que no era ni pública ni gratuita. Todo estaba dirigido por un magister ludi y se dividía en 3 fases muy claras. De los 7 a los 11 años iban al ludus literarios para aprender lo básico, leer, escribir y calcular. De los 12 a los 16 pasaban al ludus grammaticus, donde ya se metían a fondo con la gramática y los clásicos. Y finalmente, de los 16 a los 20, el ludus rhetoricus, centrado en el derecho y la oratoria. Pero ojo a este dato, había una desigualdad tremenda. Las jóvenes rara vez pasaban de la primera fase, a no ser que vinieran de una familia forrada que pudiera permitirse tutores privados en casa. Avanzamos a la sección 3, la organización del tiempo. Vamos a ver cómo medían sus días, meses y años. Es fascinante ver cómo nuestro calendario actual viene directamente de aquí, aunque claro, fue evolucionando. El primerísimo de todos, que dicen que lo inventó Rómulo, solo tenía 10 meses y empezaba en marzo, para coincidir con la primavera y la época de ir a la guerra. Más tarde, el rey Numa Pompilio dijo que eso se quedaba corto y añadió 2 meses más. Pero la gran revolución llegó con Julio César, que hizo una reforma radical y creó el calendario de 365 días en el que nos basamos hoy. Como podemos ver, los nombres de los meses estaban súper anclados a sus dioses y a su día a día. Marzo, por Marte, el dios de la guerra, o abril, que viene de abrir, porque es cuando se abre la tierra para el ciclo agrícola. Eso sí, a la hora de contar los días, el sistema era un auténtico rompecabezas comparado con el nuestro.
No decían 1, 2, 3 hasta el 31, ¿qué va? Orientaban absolutamente todas las fechas alrededor de 3 marcas lunares. Las calendas eran siempre sin excepción el primer día de cada mes. Los idus marcaban la mitad del mes, cayendo en el día 13 o 15. Y las nonas eran justo 9 días antes de esos idus. Así que para decir una fecha, los romanos decían cosas como faltan tantos días para las calendas o tantos días antes de los idus, un poco lío, pero a ellos les funcionaba a la perfección. Cambiamos de tercio. Sección 4. Las viviendas romanas. Vamos a ver dónde vivía toda esta gente. Para empezar, tenemos que entender cómo vivía la inmensa mayoría de la población urbana. En la imagen vemos una ínsula, que eran básicamente gigantescos bloques de pisos que se alzaban en medio de las callejuelas. En la planta baja solían estar las tabernas, que eran tiendas y a veces los propios comerciantes vivían ahí mismo. Pero los pisos de arriba, los llamados cenácula, eran otra historia. Imaginemos vivir ahí. Eran espacios minúsculos, sin agua corriente a partir del primer piso y, por supuesto, sin alcantarillado. No había baños ni cocinas en condiciones. Encima, estaban construidos con materiales baratísimos, así que el riesgo de incendio o de que el edificio entero se viniera abajo era el pan de cada día. Un mundo completamente distinto es lo que encontramos en la Domus. Aquí era donde residían las familias ricas y poderosas. Eran unas residencias unifamiliares, en plena ciudad, pero súper espaciosas y lujosas. Su diseño es interesantísimo porque estaba volcado hacia el interior para aislarse del ruido de la calle. Todo giraba en torno al atrimo, que era un patio central espectacular con un estanque en medio, el impluvium, diseñado específicamente para recoger el agua de lluvia. Alrededor de esta especie de oasis privado se distribuían las habitaciones y, cómo no, el triclinium, que era ese espléndido comedor donde las élites celebraban sus míticos banquetes. Y si nos alejamos del bullicio de la ciudad y nos vamos al campo, nos topamos con las villae. Hablamos de posesiones absolutamente masivas que pertenecían a los más ricos del imperio. Estas villas cumplían una doble función. Por un lado, eran como residencias de vacaciones donde los dueños iban a desconectar, pero por otro eran verdaderas fábricas rurales y el motor agrícola de Roma. Y claro, todo este gigantesco engranaje de huertos y campos de cultivo dependía al 100% de la mano de obra esclava. Los esclavos vivían en condiciones paupérrimas en unos edificios anexos totalmente separados de los lujos de la residencia principal. Y llegamos a la última parte de nuestro análisis, sección 5, ocio y espectáculos. El lema era pan y circo, ¿no? Roma sabía perfectamente cómo mantener a las masas controladas y entretenidas. Tenían 3 recintos principales para ello. En el teatro, la gente disfrutaba de comedias, tragedias y mimos. Luego estaba el circo, del que hablaremos ahora mismo, que era pura adrenalina. Pero fijémonos un momento en el anfiteatro, el lugar donde se celebraban las cazas de animales exóticos y los brutales combates de gladiadores. Se da una paradoja increíble aquí. Los gladiadores solían ser prisioneros o condenados a muerte, y las posibilidades de acabar muertos en la arena eran altísimas. Y sin embargo, los que lograban sobrevivir y destacar ganaban fortunas absolutas y eran tratados por la sociedad romana como auténticas estrellas de rock. Pero ojo, si hablamos de auténtico fanatismo, de masas enfurecidas animando a sus ídolos, el premio se lo lleva el circo. Allí se corrían las famosísimas carreras de carros, las vigas y cuadrigas. Era un espectáculo de unas dimensiones colosales, se podían llegar a organizar hasta 100 carreras en un solo día. Los conductores, los aurigas, iban a unas velocidades de vértigo. Y seamos sinceros, el morbo de ver los violentísimos choques contra el muro central era una parte fundamental del atractivo. El público se dividía en facciones por colores, azul, verde, rojo, y desarrollaban una lealtad inquebrantable, exactamente igual que el fervor que sentimos hoy en día por nuestros equipos de fútbol. Y para relajarse después de tanta emoción, los romanos acudían al gran igualador social de su época, las termas. Ir a los baños públicos era algo que hacían a diario tanto ricos como pobres. No era simplemente un sitio para darse una ducha rápida, eran inmensos centros sociales y culturales. Dentro te podías encontrar bibliotecas, jardines, zonas de gimnasio, y a nivel de ingeniería eran la bomba, gracias al hipocausto. Este invento era un sistema de suelo radiante súper innovador. Tenían un horno subterráneo que calentaba el arre y lo hacía circular por debajo del suelo y por dentro de las paredes. El circuito de bienestar en estas termas estaba súper medido. Empezaban dejando su ropa en el vestuario. De ahí pasaban a la palestra para sudar un poco haciendo ejercicio. Después se metían en el laconicum para darse un buen baño de vapor. Una vez abiertos los poros, pasaban al calidarium, que era la sala de agua muy caliente. Poco a poco iban bajando la temperatura, pasando por el tepidarium con agua tibia. Y para rematar y cerrar los poros, se daban un chapuzón brutal en el frigidarium, que era una piscina enorme de agua completamente fría. Un spa en toda regla. Y con esto terminamos nuestro recorrido histórico.
Hemos paseado por la autoridad absoluta de un padre de familia. Hemos visto los precarios bloques de pisos, el fervor increíble por los deportes de masas, la rutina en las termas y hasta un calendario que es prácticamente calcado al nuestro. Después de ver todo esto, la pregunta es casi inevitable. Cuando salimos a la calle y vemos nuestras ciudades, cómo estructuramos nuestras familias o cómo vivimos nuestras pasiones, ¿cuánto de la antigua Roma sigue dictando en silencio la forma en la que vivimos hoy en día? Pensémoslo la próxima vez que miremos la fecha en un calendario o nos dejemos la voz animando a nuestro equipo. Esperamos que este análisis visual haya resultado interesante. Nos vemos en la próxima.